Las dos. Gracias. Gracias, presidente. Compañeras y compañeros, el señor presidente electo, en su campaña política y en la reciente visita a las entidades del norte, ha mencionado el compromiso de disminuir cargas impositivas en una franja de 30 kilómetros en la frontera de nuestro país con los Estados Unidos. Hoy pongo a su consideración, diputadas y diputados, dos iniciativas que siguen la ruta de la propuesta del presidente electo. Una de ellas a la ley del impuesto al valor agregado y otra más a la ley del impuesto sobre la renta. Las iniciativas que presento buscan que el beneficio que va a representar la disminución de impuestos en la mencionada franja de 30 kilómetros se extienda a poblaciones que por su cercanía guardan una identidad económica con la frontera y buscan también evitar que se fraccione el territorio de municipios y se provoque en ellas la existencia de dos tasas impositivas diferenciadas. Hasta hace muy poco, la frontera norte tenía un régimen distinto al resto del país en materia de cargas impositivas. La vecindad con la Unión Americana y su compleja economía era el motivo de tal distinción. La última reforma fiscal homologó los impuestos con todo el país y paradójicamente provocó una desventaja significativa en la economía de ciudades como Juárez, Mexicali y Huacuña. Según reportes del Colegio de la Frontera Norte, la homologación del impuesto al valor agregado en los estados fronterizos significó un aumento del 5% en los precios, provocando una disminución en el poder adquisitivo de la población. La primera iniciativa, tal y como lo he propuesto el presidente electo, busca generar una reducción en la tasa del IVA en la zona fronteriza para afectar lo menos posible la competitividad económica. Por ello se propone que el pago del IVA en esta área sea del 8%. Ahora bien, contrario a lo que ha ocurrido con el IVA, en el caso del ISR no existe antecedente de una tasa diferenciada en las regiones del país. Sin embargo, hoy día es necesario ofrecer a la frontera mayores condiciones de competitividad, por lo que el presidente electo ha planteado una reducción de la tasa del ISR del 30 al 20%. En consonancia con lo anterior, esta iniciativa plantea reformar el artículo 9 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, a efecto de que se puntualice que las personas morales deberán calcular el impuesto sobre la renta aplicando al resultado fiscal obtenido en el ejercicio de la tasa del 30%, salvo en la zona fronteriza, donde sería de un 20%. Diputadas y diputados, mi propuesta se suma a la oferta que hizo pública el presidente electo. Sin embargo, presenta algunas variables con el propósito de evitar que una línea inflexible genere injusticia y desventaja a poblaciones que se encuentran a escasos kilómetros de ella. Mi iniciativa no agrega a la idea original de los 30 kilómetros grandes proporciones de territorio o entidades federativas completas. Se entiende que esto sería imposible por el desbalance que se generaría a las finanzas públicas. En lo que propongo, incluyo solo aquellas poblaciones íntimamente ligadas a la economía de la frontera, con el propósito de evitar que los municipios tengan una tributación diferenciada. Si en su oportunidad se aprueba la iniciativa a la que ya se ha anunciado por el presidente electo, se agregaría a la franja de los 30 kilómetros los siguientes municipios y localidades: Playas de Rosarito, Baja California; Cananea, Sonora; Nava, Allende, Morelos, Villa Unión, Zaragoza y Ocampo en Coahuila; y finalmente el total del territorio de los municipios que tengan una fracción del mismo dentro de la franja de los 30 kilómetros, aun cuando sus límites se encuentren fuera de dicha superficie. Lo que les presento es una propuesta integral que no deje fuera las poblaciones a las que he hecho referencia, y con ello se robustece la franja de los 30 kilómetros con el propósito de dar competitividad a la zona fronteriza, condición que es muy importante. Muchas gracias. Gracias, presidente. Gracias. Con su venia, diputado presidente, muchas gracias. Buenas tardes, compañeros y compañeros. Presento esta iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 17 y 20 constitucionales para hacer justicia a las víctimas del delito. Esta reforma lo que pretende es poner en igualdad de circunstancias un ente
que defienda técnicamente y brinde asesoría jurídica desde el primer momento, pero poniéndola en igualdad de circunstancias con la Defensoría Pública. Como todos ustedes bien saben, la institución de la Defensoría Pública tiene más de 60 años en vigencia en nuestro país y es apenas ahora en donde estamos brindándole este derecho que tienen las víctimas, pero se lo estamos reconociendo en el 20 constitucional. La propuesta aquí sería llevar al 17, en el párrafo que habla sobre el Ministerio Público y la Defensoría Pública, que deben de tener un servicio de carrera, que deben de tener una remuneración igual y que deben de ser órganos técnicos, incluir ahí también el ente que estaría llevando a cabo la defensa de las víctimas o lo que vienen siendo los abogados victimales, que estuvieran a la par de los defensores públicos, que ganaran lo mismo que los defensores públicos y los ministerios públicos y que pudieran tener también las mismas oportunidades de servicio profesional de carrera, así como los ministerios públicos. ¿Qué pretendemos hacer con esta? Continuar igualando a las partes en un proceso penal y llevando a cabo la rectificación del papel preponderante que debe de tener las víctimas. Apelo a todos los grupos parlamentarios, puesto que esta iniciativa de dotar desde el primer momento a todas las víctimas del delito, ya sean directas o indirectas, en un procedimiento penal desde el primer momento, con asesoría técnica, de la misma manera que lo tienen los inculpados, vendría a crear mayor igualdad entre las partes, pero vendría a poner en un primer término esta deuda que hemos tenido como sociedad con las víctimas, que era no considerarlas como una parte activa en el procedimiento, en el proceso penal que enfrentaban, al cual ellas en ningún momento quisieron llegar a tener que enfrentar la justicia. Ellas, como su nombre y su categoría, por ponerlo de alguna manera, de víctimas lo hace, no quisieron estar en ese lugar, y lo menos que podemos hacer es continuar con estas reformas para poder dotarlos de una igualdad procesal con su contraparte, que viene siendo el inculpado. Entonces, bueno, pues yo apelaría a la solidaridad de todos los grupos. Este es un tema muy noble, es un tema que estaríamos haciendo justicia, lo repito una vez más, con las víctimas, y se somete a la consideración de esta soberanía. Es cuanto, diputado presidente, muchas gracias.